Soy Basti, la reina de Persia, aunque mi nombre es más conocido por lo que no hice que por lo que hice. Desde mi juventud fui criada en riquezas, destinada desde el principio a convertirme en la esposa del gran rey Asuero. Desde mi coronación como reina fui celebrada por mi belleza y gracia, admirada por mi pueblo. Pero detrás de la fachada de la realeza yacía una mujer atrapada en un mundo de deberes y expectativas. Cuando mi esposo el rey ordenó que me presentara ante sus invitados, desafié su mandato, negándome a ser exhibida como un objeto para el placer de otros. En ese momento tomé una decisión que cambiaría mi destino para siempre, una decisión que me costaría mi posición, mi honor y mi lugar en la historia. Mi negativa desafió las convenciones y las expectativas de la época. Aunque mi sacrificio fue grande, mi integridad nunca se vio comprometida. Soy Basti, la reina que se atrevió a decir no, la mujer que se negó a ser silenciada. Yo soy Asuero, rey de Persia y Media, señor de un vasto imperio que se extiende desde la India hasta Etiopía. Mi vida ha estado marcada por la grandeza y el poder, por las riquezas y los placeres que solo un rey puede conocer. Desde mi trono he gobernado con firmeza y determinación, asegurando la paz y la prosperidad para mi pueblo, y expandiendo las fronteras de mi reino con una mano de hierro. Mis súbditos me temen y me respetan, y mi palabra es ley en todas las tierras bajo mi dominio. Pero el poder y la gloria tienen su precio. He visto amigos convertidos en enemigos, aliados traicionados y rivales eliminados. Mi corte está llena de intriga y conspiraciones, y nunca sé quién es amigo o enemigo. Y luego está la hermosa y encantadora Basti. Durante años su belleza iluminó mi palacio y mi vida, pero su negativa a presentarse ante mis invitados me dejó con un sinsabor. En medio de la opulencia de mi corte había una joya que brillaba con un resplandor especial. Esther, la mujer que llegó a mí con una luz en la oscuridad. Su belleza era solo el reflejo de su alma pura, su valentía y fidelidad a Dios. Cuando la vi por primera vez, su presencia transformó mi palacio en un lugar de alegría y esperanza. A medida que el tiempo pasaba, descubrí que Esther era mucho más que una simple mujer. Era una valiente mujer. Cuando se enfrentó a mí para salvar a su pueblo del exterminio, su valentía me dejó sin aliento. En ese momento supe que estaba ante una mujer extraordinaria, una reina no solo por su belleza, sino por su bondad y su valentía. Yo soy Amán, la mano derecha del rey Asuero, el hombre más poderoso después del monarca mismo. Desde las alturas de mi posición, contemplo un mundo que se extiende a mis pies, un mundo que he construido con mi astucia y ambición desmedida. Desde mis humildes comienzos, siempre supe que estaba destinado a grandes cosas. Con ingenio y determinación, escalé los escalones del poder, dejando atrás a aquellos que se pongan en mi camino. No tengo miedo de ensuciarme las manos para alcanzar mis objetivos, ni de sacrificar todo lo que sea necesario para alcanzar la cima. Mi lealtad es solo para mí mismo y para mis ambiciones. No me detendré ante nada para lograr lo que deseo, ni siquiera si eso significa destruir a aquellos que se interponen en mi camino, como Mardoqueo y el pueblo judío. Por eso motive al rey a aprobar el decreto para destruir a ese pueblo. El mundo es un campo de batalla, y yo soy el comandante supremo, dispuesto a aplastar a cualquiera que se atreva a retarme. Soy Amán, el arquitecto de mi propio destino, el maestro de mi propio destino. Nada ni nadie puede detenerme en mi ascenso hacia la grandeza. Mi ambición no tiene límites, y yo no descansaré hasta que haya alcanzado el poder absoluto. Mi nombre es Hadassah, que significa árbol que florece. Esther fue el nombre que me dieron en el harén para evitar ser descubierta. Mi vida, un camino tejido entre la humildad y la grandeza,
entre la oscuridad y la luz. Nací en la sencillez, en una tierra lejana y humilde, pero Dios tenía sus planes para mí. Arrancada de mi hogar, llevada a un palacio lejano en Persia como parte de un concurso de belleza, me vi inmersa en un mundo de lujo. Pero entre el esplendor y las cortes y las intrigas del palacio, encontré mi voz, mi valentía. Descubrí que la belleza no reside en el exterior, sino en el interior, en la fuerza del carácter y la bondad del corazón. Fui elegida como reina, no por mi apariencia, sino por mi espíritu. Y entonces el desafío más grande de mi vida se presentó ante mí. Mi pueblo, mi gente, estaban en peligro. La amenaza de una masacre a mi pueblo planeada por Amán pendía sobre ellos como una espada afilada. Y en ese momento me di cuenta que Dios me había llamado a este lugar, en este tiempo. Fue en la intimidad de la oración donde encontré consuelo y sabiduría. En mis momentos de mayor angustia me refugié en la presencia de Dios, buscando su guía y su consuelo. Y aunque a veces sus caminos me parecen misteriosos, confiaba en que Él tenía un plan para mí, un propósito más grande de lo que yo podía comprender. Con coraje y determinación me enfrenté al rey, arriesgando mi propia vida por la salvación de mi pueblo. Y aunque el camino no fue fácil y el precio que pagué fue alto, pues llegué a desobedecer al rey y mi vida corrió peligro, pero mi fe nunca vaciló. Descubrí que la verdadera grandeza no se encuentra en el trono, sino en el servicio a los demás. Cuando llegó el momento de enfrentar al rey en defensa de mi pueblo, no lo hice sola. Me armé con la fortaleza que solo Dios puede dar. Motivé a mi pueblo a apoyarme con una de las armas más poderosas, el ayuno. Les pedí que no comieran ni bebieran nada en 3 días, y yo hice lo mismo con mis doncellas. Luego me enfrenté al rey con la certeza que Dios estaba a mi lado, guardándome y dándome valor. Y cuando mis súplicas fueron escuchadas y mi pueblo fue salvado, supe que era la mano de Dios que había obrado el milagro. Mi vida ha sido un testimonio en la fidelidad de Dios, de su amor inquebrantable por su pueblo, a través de los altibajos, las alegrías y las penas. Siempre he encontrado consuelo en la certeza de su presencia. Y aunque mi vida puede ser solo un breve susurro en la vasta historia del mundo, sé que en los ojos de Dios cada momento tiene un significado eterno. Desde la sombra de la historia, mi vida se teje con los hilos de la lealtad y la perseverancia. Soy Mardoqueo, un hombre común, pero cuyo destino se entrelaza con los designios de Dios y la historia de mi pueblo. Nací en tierras lejanas, de una familia humilde, pero de corazones fieles. Fui criado en los preceptos de nuestra fe, en la creencia de un Dios que guía a su pueblo y cumple sus promesas. Con el tiempo me encontré en los salones del Palacio del Rey, sirviendo como un simple funcionario, pero siempre vigilante, siempre alerta a las conspiraciones y peligros que acechaban a mi gente. Fue allí, en ese lugar de intrigas y traiciones, donde cuidé a Esther, mi prima adoptada, una mujer de coraje y gracia, cuyo destino se entrelazó con el mío en los momentos más críticos de nuestra historia. La vi crecer de una niña tímida a una joven valiente, elegida como una reina en un momento crucial para nuestro pueblo. Pero mi vida no se trata solo de los eventos extraordinarios, sino también de los momentos cotidianos, de la fidelidad a mis creencias y a mi pueblo. Cuando el orgullo de Amán exigió que me inclinara ante él, negué postrarme ante alguien que no fuera mi Dios. Y aunque mi obstinación me llevó al borde del abismo, no retrocedí. Mi lealtad
es solo para el Dios de Israel. Descubrí que Amán conspiraba contra mi pueblo y contra mí. Y así, cuando el peligro acechaba a nuestro pueblo, me convertí en el guardián de su esperanza y en el defensor de su fe. No lo hice por gloria o reconocimiento propio, sino por el amor que siento por el Dios que nos ha escogido como suyos y por mi gente. Decidí acudir a Esther por ayuda y confié en Dios, pues en cada paso de mi vida, en cada desafío que enfrenté, mi fe en Dios nunca flaqueó y su mano protectora siempre estuvo sobre mí. Ahora, mientras contemplo el horizonte y reflexiono sobre los eventos que han dado forma a mi vida, sé que mi propósito aún no ha llegado a su fin. Aunque los tiempos cambien, que mi testimonio se convierta en un ejemplo para las generaciones venideras y entiendan que los días de peligro aún no han terminado, pues el pueblo de Dios siempre estará en la mira del enemigo. Por mi parte, permanezco firme en mi fe, listo para servir a mi Dios y a mi pueblo con todo mi corazón y mi alma. Y los motivo a todos ustedes para que sigan este legado. Bueno, de verdad que una hermosa representación de cada uno de los personajes y que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a través de este tiempo, porque de verdad que hay mucho que aprender de la revelación de Esther y no solamente como un acto histórico, por eso quiero hacer énfasis en esta enseñanza puntual de nuestro momento histórico, porque estamos siendo guiados, no pierdan de vista esto, nuestro carácter conforme a la voluntad de Dios. Y esta revelación de Esther de verdad que nos aporta unos elementos muy poderosos para ese propósito. Entonces disfrutemos de este resumen que de verdad me pareció bien interesante, bien bonito. El libro de Esther es uno de los más emocionantes y curiosos en la Biblia. La historia se desarrolla más de 100 años después del exilio babilonio de los israelitas. Y aunque algunos judíos sí regresaron a Jerusalén, recuerda a Esdras y a Nehemías, muchos no lo hicieron. Así que el libro de Esther se trata sobre una comunidad judía viviendo en Susa, la ciudad capital del antiguo imperio persa. Los personajes principales en esta historia son dos judíos, Mardoqueo y su sobrina Esther. Y luego tenemos al rey de Persia, quien es el borracho pusilánime de la historia. Y luego tenemos al oficial persa, Amán, el astuto villano. Este es un libro curioso en la Biblia, principalmente por el hecho de que Dios nunca es mencionado ni una sola vez, lo que podría parecerte un poco extraño. Quiero decir, ¿no trata la Biblia acerca de Dios? Pero esta es una técnica brillante del autor, quien por cierto es anónimo. Es una invitación para leer la historia buscando la actividad de Dios, y hay señales de ella por todos lados. La historia está llena de, entre comillas, coincidencias muy extrañas y giros irónicos, y todo esto te obliga a ver el propósito de Dios trabajando, pero detrás de escena. Profundicemos la historia. El libro inicia con el rey de Persia organizando dos banquetes elaborados que duran un total de 187 días, y todo es para mostrar su grandeza y esplendor. En el último día de la fiesta del banquete, él está muy borracho y demanda que su esposa, la reina Vasti, aparezca en la fiesta para él presumir de su belleza. Ella se niega y en su furia borracha, el rey repudia a Vasti y establece el ridículo decreto de que todos los hombres persas deben ahora ser los amos de sus propias casas. Y luego, él hace un concurso de belleza porque quiere encontrar una nueva reina. Es como una telenovela bastante mala, pero aquí es donde se nos presenta a Esther y a Mardoqueo. Esther oculta su identidad judía y entra al concurso de belleza y gana. Y el rey está tan obsesionado con Esther que la hace la nueva reina de Persia. Ahora, después de esto, y de manera todavía más providencial, resulta que Mardoqueo escucha a dos guardias reales conspirando para matar al rey. Y le informa a Esther, quien informa al rey y Mardoqueo recibe el crédito por salvar la vida del rey. Ahora, desde el principio hasta aquí, Dios no se menciona en ningún lado, pero todo parece haber sido ordenado providencialmente. ¿Qué está tramando Dios?
Tienes que seguir leyendo. Después se nos presenta a Amán, quien no es persa. Es llamado Agageo. Es descendiente de los antiguos cananeos. Recuerda a Samuel, capítulo 15. El rey exalta a Amán a la posición más alta en el reino y demanda que todos se arrodillen ante Amán. Bueno, cuando Mardoqueo ve a Amán, se niega a arrodillarse, lo que por supuesto llena de ira a Amán. Y cuando se entera de que Mardoqueo es judío, Amán convence al rey de establecer un descabellado decreto para destruir a todas las personas judías. Y para decidir la fecha de la aniquilación de los judíos, Amán echó suertes. En hebreo eso se conoce como Pur. Recuerda este dato para después. 11 meses después, en el 13 de Adar, todos los judíos morirán. Después, Amán y el rey tuvieron un banquete en el que se sentaron a beber para celebrar su horrible decisión. Así que ahora el enfoque está sobre Mardoqueo y Ester, quienes son la única esperanza para el pueblo judío. Ellos planean que Ester revele su identidad judía al rey y le pida que revierta el decreto. Pero dirigirse al rey sin ser requeridos por él es, según la ley persa, una acción que merece la muerte. Así que en una declaración clave, Mardoqueo está seguro de que incluso si Ester se mantiene en silencio, la liberación de los judíos vendrá de algún otro lugar. Y luego Mardoqueo se pregunta en voz alta y dice, ¿quién sabe? Quizá fuiste hecha reina para este mismísimo momento. Ester responde con valentía y se dispone a ir delante del rey con sus asombrosas palabras. Si perezco, que perezca. Sabiendo lo que sigue, vemos el irónico giro de todos los planes malvados de Amán. Ester recibe al rey y a Amán en un primer banquete y les dice que quiere hacer una petición especial a ambos en un banquete exclusivo al día siguiente. Amán sale del banquete completamente borracho y ve a Mardoqueo en la calle. Él se llena de ira y ordena que una gran horca o estaca sea construida para que Mardoqueo sea colgado en ella por la mañana. Parece que las cosas no pueden ir peor para los judíos y para Mardoqueo, pero de repente la historia da un giro. Sucede que esa noche el rey no puede dormir y hace que le lean las crónicas reales para tener una buena lectura en la cama. Y resulta que escucha acerca de cómo Mardoqueo salvó la vida del rey. Se le había olvidado completamente. Así que por la mañana, Amán entra para pedir la ejecución de Mardoqueo. Y el rey, en ese momento, ordena que Amán honre a Mardoqueo públicamente por haber salvado su vida. Así que ahora Amán debe guiar a Mardoqueo alrededor de toda la ciudad en un caballo real, diciéndoles a todos que lo honren. Este momento, la historia da un giro a todo el libro. Comienza la caída de Amán y el ascenso de Mardoqueo al poder. Mira cómo sucede. El día siguiente es el segundo banquete de Ester, así que el rey y Amán llegan y Ester le informa al rey, primero que nada, que ella es judía. Y segundo, que Amán ha establecido un decreto para asesinarla a ella y a Mardoqueo, quien salvó su vida, y para asesinar a todos los judíos. El rey había bebido mucho, así que cuando escucha estas noticias, vuelve a desatar su furia borracha y ordena que Amán sea colgado en la misma horca o estaca que hizo para Mardoqueo. La manera en que acabó Amán fue irónica y macabra. Pero la ejecución de Amán no resuelve el problema del decreto para asesinar a todos los judíos. Así que el enfoque está ahora en Ester y Mardoqueo, mientras hacen un plan para revertir el decreto. Ellos descubren que el rey no puede revocar un decreto que ya ha establecido. Así que en lugar de eso, el rey encarga a Mardoqueo que elabore un contradecreto. En el día asignado en el que se supone que todos los judíos serían asesinados, el 13 de Adar, se le ordena ahora a los judíos que se defiendan y destruyan a cualquiera que haya conspirado para matarlos. Luego, Mardoqueo, Ester y los judíos de todos lados organizan banquetes y fiestas para celebrar este nuevo decreto, y Mardoqueo es exaltado en un lugar junto al rey. Eventualmente llega el día del decreto y los judíos triunfan sobre sus enemigos. Primero destruyen a la familia de Amán y luego a todos los otros oficiales persas que se habían unido al complot de Amán. Y luego, un segundo día, ellos obtienen permiso para destruir a cualquiera que hubiera conspirado contra ellos en todo el reino. Y esto resulta en gozo y celebración, conforme los judíos son rescatados de la aniquilación. La historia luego cuenta cómo Ester y Mardoqueo establecieron por decreto esta fiesta anual de 2 días, Purim, para conmemorar su liberación de la destrucción. Y el nombre de la fiesta viene de la suerte que echó Amán. Recuerda,
Purim. El libro concluye con un breve epílogo en el que Mardoqueo es exaltado como segundo al mando en el reino. Se nos dice acerca de su grandeza y esplendor real conforme los judíos florecen en el exilio. Ahora, da un paso atrás. Nota cómo toda esta historia ha sido diseñada. La historia estaba llena de giros irónicos, pero ahora podemos ver que la historia completa está estructurada como un giro irónico, incluso hasta los detalles. El esplendor, las fiestas y los decretos del rey son un reflejo del esplendor, las fiestas y los decretos de Mardoqueo al final. Ester y Mardoqueo salvan primero al rey, pero ahora al final salvan a todos los judíos. Y luego tienes la exaltación, los edictos y el banquete de Amán, que son revestidos por la exaltación, los edictos y el banquete de Mardoqueo. Y luego en el centro tienes las escenas en las que Ester y Mardoqueo hacen sus planes. Y luego, los dos banquetes de Ester actúan como un marco alrededor del giro más grande de la historia, la humillación de Amán y la exaltación de Mardoqueo. Otra característica fascinante de este libro es la ambigüedad moral de los personajes. Vemos mucha bebida, ira, sexo y asesinatos, de los cuales Mardoqueo y Ester son parte, sin mencionar la violación de muchos mandamientos en la Torá, como casarse con gentiles y comer alimentos impuros. Así que la historia no está colocando a Mardoqueo y a Ester como ejemplos morales, como si aprobara todo su comportamiento, pero sí son colocados como modelo de confianza y esperanza cuando las cosas van muy mal. Y así el libro de Ester regresa a esa pregunta con la que empezó: ¿por qué no se menciona a Dios? El mensaje de este libro parece ser que cuando parece que Dios está ausente, cuando su pueblo está en el exilio, cuando son infieles a la Torá, ¿significa esto que Dios ha terminado con Israel? ¿Ha Dios abandonado sus promesas? Y el libro de Ester dice que no. Nos invita a ver que Dios puede trabajar y que trabaja en el desorden y en la ambigüedad moral de la historia humana. Y Él utiliza para cumplir sus propósitos la fidelidad de personas que han transigido moralmente. Así que el libro de Ester nos pide que estemos dispuestos a confiar en la providencia de Dios, incluso cuando no la veamos trabajando, y a esperar en que no importa lo mal que se pongan las cosas, Dios está comprometido con la redención de su mundo. Y de eso trata el libro de Ester. Muy bien. Invitemos a los personajes que se acerquen al banquete y disfruten del banquete. Los invitamos. Los invitamos, acérquense ya. Bueno, familia linda, de manera que, pues, ¿cómo les pareció este resumen, esta visión, este análisis de eso que ya la mayoría lo conocemos? De pronto entre los jóvenes no hayan alcanzado a leer todo el libro de Esther, pero este resumen me pareció bastante claro y quería compartirlo con ustedes. De manera que, ajá, así es. Voy a puntualizar y yo creo que a mí me va a tocar con el banquete que el Señor me dio para que preparara para ustedes. Los voy a invitar que vengan a otro banquete, porque no va a alcanzar el tiempo hoy para toda la visión, para todo lo que el Señor nos ha regalado para este tiempo. De manera que voy a dejar de fondo todo ese contexto que acaban ustedes de entender y voy a puntualizar algunos aspectos. Tranquilos, vayan disfrutando de su comidita, eso sí me guardan, por favor. No, mentiras. Megilá, el rollo de Esther, la revelación de Esther. La primera invitación que quiero hacerles en torno a esta enseñanza es que precisamente el libro de Esther, más que un libro histórico, es un libro revelacional. Como ustedes veían en el análisis, hay un paralelo entre los hechos que van ocurriendo en el libro. Nunca había escuchado que no se mencionara a Dios. Ajá, sí, ese es un dato tremendo. Y hay otras cositas que pudiéramos aprender, como por ejemplo, ¿cuánto tiempo creen ustedes que transcurrió o que toma toda esta historia y todo este evento? Porque no es una historia, no es un cuento, es algo real, es algo que ocurrió.
Uno se imagina que eso ocurre rápidamente, pero para darles un datico curioso, entre la destitución de Basti y el nombramiento de Esther, a ver, alguien que se anime a decir cuánto tiempo cree que ocurrió, que transcurrió, perdón. Entre la destitución de Basti y el nombramiento de Esther. ¿Un año? ¿Quién da más? Bueno, menos de un año no, porque hay un dato importante. ¿Cuánto duraba el tiempo de preparación de las doncellas antes de presentárselas al rey? 12 meses, ¿cierto? Entonces, menos de un año, no. A ver, ¿quién da más? 2 años. 2 años. 3. 3 años. 5. 5 años. Ok. 4 años transcurren. ¿Ok? 4 años. De verdad que cuando uno lee el libro por primera vez uno cree que estos eventos transcurren así, pum, 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 pum. Pero no, hay mucho tiempo y hay mucho contexto histórico. Por eso les digo que los invito para que vengan al siguiente banquete, que será dentro de 8 días, donde voy a terminar seguramente con todos los detalles que el Señor me regaló. De verdad, después de que Ana me dijo, Pap, quisiéramos desde Club Shalom, queremos hacer esto. Entonces yo le dije, ok, yo les preparo el tema y me pongo a estudiar Esther desde el enfoque de la revelación y les digo que fue delicioso para mí y no quiero que nada de lo que el Señor me regaló en este estudio se vaya a quedar en el tintero. Yo sé que el tiempo no me va a alcanzar. Son 14 diapositivas las que salieron del tema. Normalmente, el primer banquete duró 6 meses, son 180. Y después de ese, no, claro, y vamos a entender eso, vamos a entender eso. Pero el dato de 187 son 6 meses el primer banquete, 180 días, y 7 días el banquete del cierre, ¿cierto? Terminando en el día 7. Ese dato es importante. ¿Por qué? Porque ¿quién está ofreciendo el banquete? Lo está ofreciendo el rey de Persia, un hombre muy poderoso, muy rico, un hombre que a sí mismo se autopercibe más o menos como un dios. Entonces, ¿qué quiere hacer ese pseudo dios? Quiere cerrar este periodo de exaltación de su grandeza y de su poder, quiere terminarlo en el 7º día, que es un día que nosotros ya conocemos, que es el día, ¿para qué? Para exaltar a nuestro Dios. Y él quiere cerrar todo este proceso con la exaltación propia, su autoexaltación. Entonces, mire que son muchos detalles los que tiene el libro de Esther, el contexto de Esther, que nos va a aportar. Sobre todo, mírelo así. ¿Qué me aporta para el presente, pero particularmente qué me aporta para el futuro? Voy a darles un dato así sencillo. No quisimos celebrar hoy Purim, como nunca hemos querido celebrar Purim. Les he dicho, Purim es una fiesta histórica. Es instituida por Esther y Mardoqueo como una celebración, una conmemoración ¿de qué? Del tiempo o del día y se celebra el 13 del mes de Adar, o sea, más o menos es el 13 de marzo. Todos los años el pueblo judío celebra Purim. ¿Qué se conmemora o qué se debería conmemorar? La salvación. Y no hacen un banquete. Ellos, la forma como lo celebraban era, se disfrazaban las personas, especialmente los jóvenes, los niños, para representar, para recordar esa historia, lo que hicieron nuestros jóvenes hoy, ¿cierto? Ellos asumían los personajes. Hacían algo que me parece curioso, culturalmente válido. Preparaban unas tortillitas de sus productos judíos, así redonditas, y las llamaban las orejas de Amán. Y era muy común comerse las orejas de Amán, ¿cierto? En señal, pues, de que el personaje había muerto y que no le como quien se come las orejas del marrano. ¿Ok? Entonces, eso, Purim, es una fiesta histórica, es una fiesta cultural y no estamos celebrando Purim. Quiero dejar eso claro. Este banquete está apuntando
hacia el futuro. Está apuntando, como decía aquí, de esas fiestas paganas, de esa opulencia de los banquetes de Asuero, se pasa a una celebración de banquetes y de alegría. ¿De quién? Del pueblo judío, conmemorando su liberación, su restauración, conmemorando que la protección de Dios se había hecho realidad en ese pueblo, en ese momento, ¿cierto? Pero para nosotros como iglesia, eso para el judío. O sea, el judío celebra Purim conmemorando el acto de protección, de revelación y de liberación de Dios de un momento absolutamente catastrófico. ¿Cuál era? Aniquilación, muerte total. Usted y yo como iglesia, ¿cómo podemos ver que esa fue mi pregunta con la que empecé el estudio? Y como iglesia, ¿cómo enfrentamos esta revelación? Y es casi que evidente, pero quiero decirlo. Ustedes están celebrando, ustedes y yo estamos celebrando ¿qué? Nuestra liberación, el momento que se consolide, el momento de la consolidación ¿de qué? Del establecimiento del gobierno de justicia de nuestro Dios, de nuestro Padre, por medio de Jesucristo. Es decir, podemos conmemorar a través de esta visión y en este tiempo, porque es que 13, no, eso de que echó suerte, si salió el número 13, entonces cayó el 13 de Adar, ¿cierto? 13 bíblicamente es un número que tiene un significado. 13 es 12 más 1. 12 significa el pueblo de Dios. Sonó tonto, ¿cierto? Sí, claro. Hay que decir también es 6 más 7, 10 más 3, ¿cierto? 12 más 1. Pero ese 13 de la fiesta de Purim, del día de la destrucción, de la aniquilación del pueblo, no es suerte. En el libro, en toda esta porción de la revelación de Esther, no hay momentos de suerte. Lo que hay es ver la mano de Dios obrando de una manera profética, de una manera sobrenatural, para que su plan se realice sí o sí. Es algo que tenemos que tener nosotros claro. El plan de restauración de Dios se va a consolidar y nosotros vamos a estar celebrando la entrada, el comienzo del reino milenial, que es la entrada al plan de salvación eterna que Dios tiene para usted y para mí. Por eso lo celebramos así, con lo que podemos, con la comida. ¿Qué nos alegra más que compartir una deliciosa comida en compañía de nuestros mejores amigos, de nuestros hermanos, de los que queremos, de los que, ¿cierto?, que compartimos esta visión? Por eso celebramos con banquete. Por eso acepté que lo hiciéramos así, con comida, con cositas bonito. ¿Por qué? Porque para nosotros este tiempo, esta visión, esta revelación dice, vamos a celebrar que el plan de restauración de Dios, que el reino de Dios, el establecimiento del reino de Dios por medio de Jesucristo se va a consolidar en un día. Entonces, el pueblo judío celebraba algo que ocurrió en el pasado, pero el pueblo presente, recordemos una cosa, ¿cuántos años antes de Jesucristo ocurre este acontecimiento de Esther? Antes, claro, esto ocurre antes de Cristo. Cuando Esther y Mardoqueo están en todo este proceso, el Señor todavía no había venido. ¿Cuántos años antes? 100 años después del pueblo babilonio. 100 años después del exilio de Babilonia. Bueno, de que el rey de Babilonia, Ciro, había dado el decreto para que ellos pudieran regresar. O sea, exacto, 100 años después. Pero no tenemos el dato de cuántos años antes de Cristo. No. ¿Ok? A ver, póngale. Mientras me tomo un café. ¿500? ¿Quién dijo más? ¿Quién dijo menos? Bueno, 13. 13. Ok. 483 años. Estuvo cercana. Cierto. 483 años antes de Cristo ocurre toda esta historia de la liberación del pueblo de Dios. Entonces, ¿sobre qué estábamos? Estábamos en el tema de que ellos, cuando estaba ocurriendo la liberación que se celebra en Purim,
todavía las buenas nuevas no eran conocidas para el pueblo de Dios. Lo que el pueblo de Dios, que en este momento es el pueblo judío, en ese momento, 483 antes de Cristo, lo que ellos conocían que eran las profecías del Antiguo Testamento y la Torá, la ley. Eso era lo que ellos tenían. Venían en un proceso de ¿qué? De liberación, de restauración, después de haber sido exilados o exiliados a Babilonia. O sea, el pueblo como tal, en el tratamiento de Dios, en el proceso del Señor, estaban pasando por un tiempo de restauración. Ya estaban regresando a Jerusalén. Después de Esther y después de Asuero, que era Jerjes, ¿cierto? Jerjes, ¿quién gobierna? Artajerjes, que es el hijo de Jerjes. Y es en el gobierno de Artajerjes cuando se da la reconstrucción del templo a manos de, ¿cómo se llama? No. Ay, se me volvió el nombre. Bueno, aquí en en las gráficas lo tengo. Por ahora ténganlo así. Es en el gobierno siguiente al del rey Asuero, donde el rey le permite a su copero, que era Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías. Según la historia que pusiste en el video, dice que durante la restauración, Nehemías y Esdras te descoronaron. Basti perdió la corona. Y hay un grupo de judíos que no regresaron, que son los Sí. que aparecen en la historia de Esther. Entre ellos los padres de Esther. Exacto, ese grupo no regresó. No regresó. Pero los que no regresaron son los que están ahí en la historia de Esther. Según lo que dijo Sí, el señor. exactamente. ¿Por qué? Porque esta historia ocurre en Susa. Susa no es Israel, no es Jerusalén, ¿cierto? Se fueron muchos. Entonces los que se fueron están allá en Jerusalén. Pero lo que es Mardoqueo, Esther y todos los demás judíos que iban a exterminar, ¿cierto? Ellos se quedaron allí. Por eso me pareció bonito cuando él dice, hay contrastes en la historia, en la revelación de Esther. Hay contrastes en el sentido de que ni Esther, ni Mardoqueo, ni ninguno de los judíos que fueron salvos eran personas absolutamente santas y guardadoras de Torah o guardadoras de la ley. Porque ellos comían comida no kosher, ellos tenían muchas libertades, vivían una vida muy humana, pero tenían firmeza y su identidad estaba centrada en la promesa de Dios. ¿De acuerdo? Mire, ¿qué nos enseña eso? Lo que hemos venido hablando en cuanto a nuestra identidad en los propósitos de Dios. Nosotros recibimos por medio del Espíritu Santo dones, talentos, habilidades y capacidades. Y nosotros somos llamados y tenemos la seguridad de que vamos a celebrar el banquete del establecimiento del gobierno del Señor aquí en este mundo. Me fascina ese himno que cantamos hoy. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos da. Es eso, la seguridad de que nosotros no estamos aquí por casualidad. Nosotros estamos aquí porque somos parte de un proceso en el que el Señor tiene cuidado de nosotros, está trabajando por nosotros, su plan está más vivo que nunca y esto que es el banquete de la conmemoración de la salvación de Dios para su pueblo es una esperanza viva para nosotros. ¿De qué estábamos hablando hace 3 semanas, 2 semanas? ¿Qué es lo que combate la pereza del cristiano? La esperanza firme ¿en qué? En esa promesa de redención. Ese es nuestro banquete de hoy, hijitos de Dios. Y por eso quería aclarar que no estamos celebrando como tal el Purim, sino que para la iglesia, que ya es después de Cristo, esta restauración se convierte en la visión de la promesa del Señor establecida. ¿Vamos? Entonces, 13. Bíblicamente, 13 es 12 más 1. 12. 12 tribus. Significa el pueblo de Dios, la plenitud del pueblo de Dios, las 12 tribus. Y uno, el único, el Dios verdadero. 13 bíblicamente significa el Dios que está por su pueblo. El uno que cubre, que complementa y que salva a su pueblo.
En su momento, pues ellos celebraban algo que estaba atrás. Ahora que nosotros somos el pueblo de Dios, después de Jesucristo, 2024 años aproximadamente, después de Jesucristo, celebramos algo que está adelante. ¿Nos queda claro? Yo creo que con eso yo quedaría tranquilo y tendría que hacer 3 banquetes para poderles dar el resto porque no he empezado con la primera diapositiva. ¿Ok? Pero está interesante, ¿les gusta? ¿Vamos bien? Muy bien. Este libro contiene revelaciones sobre los últimos días. Técnicamente es un libro histórico. Sin embargo, en todo su contexto, contiene elementos proféticos sobre el tiempo de restauración. Vemos la descripción de un imperio que gobierna o que controla sobre la mayor parte del mundo conocido en aquel tiempo. Estamos hablando de que el imperio de Media y de Persia era lo más grande conocido de ese momento del mundo, y este era ese rey que se había levantado para gobernar sobre ellos. Esta parte de la grandeza del gobierno y el poder de Jerjes, que también se llama Asuero, ¿cierto? Está representando algo que está en Apocalipsis 13:7. Y quiero pedirles que busquen en sus Biblias Apocalipsis, alguien que me ayude a buscarlo, Apocalipsis 13:7, porque ahí está precisamente lo que nosotros tenemos que entender de la revelación, ¿cierto? Como pueblo de Dios, como iglesia que somos en este momento, tenemos que entender entonces cuál es y cuándo se establecerá o cómo se está estableciendo ese gobierno 7. poderoso. 13:7, Apocalipsis 13:7, por favor. Vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Muy bien. Y atrásito, ¿qué dice? El 6. Dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Muy bien. Entonces, cojan y más atrás, y si van más atrás, está hablando de qué? De una bestia que se levanta de las dos bestias, ¿cierto? Pero una bestia es esa que, bueno, las dos se levantan una se levanta del mar, recuerden las aguas del mar, ¿qué significan para nosotros? Y recuerden, cuando hablábamos de el ancla de mi alma, es la esperanza en las promesas de Dios, que decíamos que somos una barca, ¿cierto? Que está sometida al vaivén, a la turbulencia, a la fortaleza, y para que esa fortaleza, ese movimiento o esa ira de las aguas no nos estrelle contra cualquier otra cosa, nos conviene estar anclados. Muy bien, bíblicamente las aguas del mar significan o representan turbulencia en la vida. Es los problemas, son todas estas circunstancias que estamos viendo, guerras, injusticias con las comunidades. ¿Qué más estamos viendo? Persecuciones, impureza, contaminación, corrupción a todo nivel, a nivel político, a nivel judicial, a nivel administrativo. Bien. Esas son aguas turbulentas. Esos son los conflictos. Guerra entre naciones, guerra entre culturas. Ustedes se dan cuenta que el mundo está muy interesado en hacer algo, en generar odio en los corazones de las personas. El mundo está interesado en crear odio entre todo el que pueda contra el pueblo judío, a raíz de lo que ocurrió el año pasado, creo que fue el 7 de octubre, si no estoy mal, el atentado contra, por aquí tenía yo el 7 de octubre. Y el mundo está interesado en tomar eso y dar una visión de manera que mucha gente tenga odio o sienta odio hacia el judío, particularmente hacia el judío.
Pero también se dan cuenta que están alimentando el odio entre razas. Black Lives Matter. Ese movimiento, esos movimientos de que el negro reclama, el de oscuro reclama sus derechos porque se siente rechazado. Y resulta que les alimentan su racismo en vez de alivianar y de conciliar. Entonces, el blanco aparece como el perverso, aparece como el opresor. Entre hispanos e ingleses se están levantando, están alimentando odio. Eso es agua, eso es mar, esas son esas turbulencias, y esto en la visión de lo que nosotros debemos entender como pueblo de Dios, tenemos que saber que el mar se está agitando y se va a seguir agitando más. Y en medio de ese mar agitado es donde Apocalipsis 13 nos habla y nos da el discernimiento, nos da la advertencia y dice, porque de las aguas se levantará una bestia. Una bestia, bíblicamente hablando, significa un imperio. Es gobierno grande y poderoso. Es más que un gobierno de un país. Cuando hablamos de las 127 provincias que constituían el territorio que gobernaba Asuero o Jerjes, que es el mismo, 127 también representa el pueblo, porque representa el pueblo de la promesa de Dios, ¿cierto? Alguien me va a decir, sí, es 120 por 7, ¿cierto? Pero no, ahí no representa 127. Curiosamente, en lo que alcancé a estudiar, 127 coincide con la edad de Sara, cuando tuvo a el hijo de la promesa, ¿cierto? A Isaac, ¿de acuerdo? Y en Isaac está la promesa de Dios, y haré de ti una gran nación, ¿cierto? Y esa nación será bendecida, será protegida, será guardada. Entonces, si esa bestia que se levanta para gobernar sobre un vasto territorio, mire usted qué implicaciones tiene. En esas 127 provincias habían diferentes lenguas, habían diferentes culturas, diferentes creencias. Había una gran diferencia entre ellos. ¿De qué está hablando? ¿A qué hace referencia? Hace referencia a que aquí hay un gran gobernante muy poderoso que está controlando una franja de países, de naciones. Esto es una imagen de un gobierno mundial. Porque el gobierno mundial lo que pretende o lo que necesita hacer es lo que hizo el imperio medio persa. Romper las líneas que determinan los territorios. Acabar con el concepto nación. Acabar con el concepto pueblo. ¿Por qué? Porque ustedes como nación no son autónomos. Ahora ustedes se someten bajo la autoridad de este gran y poderoso imperio, bestia, gobierno mundial. De manera que lo que tenemos que ver en esas 127, en la vastedad, en la vasteza, ¿cómo se dirá? La grandeza de ese imperio que gobernaba Asuero, es un reflejo del gobierno mundial. Y en ese ambiente se levanta la segunda bestia. Aparece ese segundo, ese astuto, ese que viene y se encuentra la manera de acomodarse donde hay poder y donde hay riqueza. ¿Para qué? Para cumplir otros objetivos, como es lo que representa Amán, lo que es con astucia llegar a acceder a esferas de poder para cumplir un propósito, exterminar todo lo que tenga que ver con la adoración, el respeto a un Dios verdadero. Por eso es que en el personaje de Amán nosotros vemos que lo que no puede soportar, todo lo demás lo manejaba con astucia. Fue una persona que representó esa maldad encarnada, casi que heredada. ¿Sí? Hay una enseñanza muy hermosa que se las voy a dar porque esto no se va a quedar en el tintero. Es demasiado bueno para dejarlo allá guardado. Es la descendencia de Amán, precisamente.
una agaguita, ¿cierto? Pero uno dice, ¿y agaguitas quiénes son? Bueno, algún día se los contaré en otro banquete. De manera que es la astucia con la que en medio de esa bestia se levanta otra bestia que viene y se impone. Y es el espíritu de aquel anticristo que se va a imponer y que va a tratar de aniquilar, de acabar, de destruir el pueblo de Dios, ¿cierto? En este momento, pues se está manifestando a través del engaño, a través de, tomando el ejemplo de Israel, a través de utilizar un poder impresionante que tiene el gobierno actual, el gobierno mundial actual, el mayor poder que tiene, ¿dónde está? En las comunicaciones, en las redes sociales. Y a través de las redes sociales lanzar una cantidad de información y lanzar todo su veneno para hacer ¿qué? Para moldear el pensamiento de las grandes comunidades. Ese espíritu de Amán está obrando y está en la tierra, está con nosotros. Eso ustedes lo pueden confirmar en Primera de Juan 4:3, allí donde nos dice Juan que el espíritu del anticristo está en medio de nosotros y está obrando, generando esa oscuridad, generando, haciendo ese cambio de significado en todo aquello que nosotros hasta ahora tenemos aceptado como verdadero. Es a través de ese gran engaño que se va a dar el movimiento de apostasía. Es en esa manipulación en donde vemos o vamos a ver ese poder de manipulación para la destrucción. Pues bueno, entonces me quedo ahí, en el hecho de que nos quedamos en Esther 1, y son 12 capítulos. Y estamos en la introducción. Y no hemos visto todavía el contexto histórico completo, ¿cierto? Estamos apenas, pero yo sé que va quedando, yo sé que les va quedando por lo menos la inquietud de querer conocer más. Sí, está muy interesante. Por lo menos sí, la inquietud de que no es un libro histórico, es un libro revelacional, es un libro de revelación que nos da elementos para enfrentar lo que ha de venir, pero que alimente, que este banquete les ayude a recordar que en marzo, y seguramente lo seguiremos haciendo en marzo, celebrando que lo que ha de venir, nuestra redención, el establecimiento del gobierno de Jesucristo, ¿cierto? Un dato curioso, paralelo, alterno. Desafortunadamente en Israel, en este tiempo, la fiesta del Purim se convirtió en un carnaval. Ya no es la celebración donde los niños se disfrazaban y representaban la historia, los personajes de la historia. En este momento es un carnaval en el que aparecen las comitivas, los grupos, y van desfilando por las calles de Israel. Entonces aparecen los grupos que representan a ciertas comunidades, ¿cierto? Entonces aparecen las comunidades LGTB, aparecen las comunidades antisemitas, aparecen todo tipo de comunidades, aparecen, es muy triste ver, por curiosidad si quieren verlo, aunque da ira, cuando uno tiene la visión da rabia, uno siente coraje, ver, por ejemplo, que los jovencitos que deberían estar representando ese momento hermoso, la forma como el Señor usó a Esther y a Mardoqueo para salvar al pueblo, aparecen niños disfrazados con personajes de esos videojuegos que ustedes saben lo dañinos que resultan ser, ¿cierto? Entonces, desafortunadamente hoy en día, Purim es un carnaval. Y carnaval, ustedes saben lo que significa. Carne para Baal. Es ofrecer la vida a esos falsos dioses, a esos Baales. Entonces estamos viviendo tiempos de oscuridad, tiempos de decadencia. Voy a dejar ahí, como les digo, son 14 diapositivas que quiero compartir con ustedes, pero hoy era importante entender eso. La misma historia. Y se repite, y se repite, Y se repite. Antes
Es como que se repite. Sí, claro. Con tecnología, con otras cosas, pero más o menos en el escenario hay mucho banquete, muchas fiestas, se menciona muy poco a Dios, unos que creemos y tenemos esa fe y nos mantenemos y tratamos en medio de toda la locura, ¿verdad? Reyes que son los que toman decisiones y hacen cada vez cosas que van en contra, pero ajá, ni modo, hay que obedecer, estamos en este tierra y así, mira, pero tenemos una esperanza de algo mejor, en fin. Y aunque las circunstancias muestren que no va a ocurrir, en un instante da la vuelta. Vamos a preguntarle a la reina Esther, ¿qué dice Eclesiastés 3:3? Y todo es perfecto en el tiempo del Señor. En esa porción de Eclesiastés 3:3 dice Salomón, porque no hay nada nuevo debajo del cielo. Lo que fue es lo que es y también lo que será. Eso lo dice Salomón en un momento, en su momento de esplendor, con la sabiduría que el Señor le había concedido, ¿cierto? Para mirar cómo la historia de la humanidad está bajo el control y el plan de Dios se cumple sí o sí. Pero miren lo interesante, cómo Dios tiene que tratar con su pueblo en medio de un contexto de un enemigo que quiere meterse en todo momento. Esperemos que... Y como que no han aprendido mucho, que no se avanza, entonces se acaba esa historia y comienza otra igual. Y comienza otra igual. Entonces, hijitos de Dios, nos quedamos con eso. De verdad que dentro de 8 días continúo con este tema porque hay mucha información bonita que debemos tener. No se les olvide entonces que ese imperio que gobernaba, ese rey, ¿cómo se llama? Asuero o Jerjes, es la representación del gobierno mundial que se va a establecer en el tiempo cuando ya tenga que consolidarse el reino de Dios, que es lo que estamos celebrando hoy, lo que ha de venir, la promesa del Señor. Oremos. Amado Padre de los cielos, te doy gracias, Señor, por este tiempo especial. Te doy gracias, Señor, porque como comunidad hemos decidido escoger este séptimo día, este tiempo de Shabbat como tú lo estableciste en tu palabra, porque eso además un mandamiento y que en nosotros cada día se va fortaleciendo para hacer lo más especial que tengamos en este tiempo para exaltar tu nombre y para adorarte, Señor, solo a ti que eres nuestro Dios. Hoy, amado Padre de los cielos, con motivo de este tiempo que es el tiempo en que tu pueblo antiguo, el pueblo judío, celebraban la conmemoración de la liberación, nosotros tomamos la visión desde un enfoque profético para conmemorar tu liberación de tu pueblo, la liberación que tú tienes preparada para tu pueblo. Y te damos gracias, Señor, porque nosotros somos parte de ese pueblo. Nosotros nos sentimos parte integral, nos vemos como los llamados, como dice la visión que nos diste para este año. Y llamaré de los rincones de la tierra a mis escogidos. Señor, pero ¿quién soy yo? Te decimos en este momento. ¿Quién soy yo para merecer haber sido escogido por ti y haber sido llamado para celebrar el establecimiento del reino milenial de Jesucristo, que es lo que en este momento estamos celebrando y estamos participando de esta fiesta? Para que nuestra fe, Señor, se arraigue, se consolide, se aferre a tu promesa y a tu verdad. Así como Esther y Mardoqueo, cuando las circunstancias parecían absolutamente adversas, posiblemente como lo vemos ahora y como hemos reflexionado en este instante, Señor. Quizás lo que fue es lo que es y también lo que será. Porque tú nos vas mostrando que cuando llegue el momento en que establezcas tu trono, quizás las cosas se van a ver más oscuras que nunca. Quizás estaremos viviendo tiempos de angustia, de miedo, porque la persecución, la amenaza será el diario bocado que tengamos que comer. Pero no podemos perder de vista y por eso te damos gracias, Señor, porque desde ahora nos vienes preparando para tomar la actitud, para tomar la fortaleza, para poner esto muy profundo en las raíces de nuestra fe,
para que cuando llegue el momento, Señor, de la angustia, podamos estar firmes y sepamos que las cosas pueden cambiar en un instante, porque tú eres soberano, tú eres majestuoso, porque tu plan se va a realizar por encima de cualquier estrategia que el enemigo quiera levantar. Y en este día, Señor, no quiero terminar sin decirte gracias por la vida de nuestros jóvenes. Gracias, Señor, por ellos, por nuestras familias, porque en ellos se está formando esta semilla de fortaleza en la fe, y es en ellos, Señor, en quien tú pones luz para que puedan ser faro que guíen a aquellos jóvenes menos afortunados que todavía no reciben esta visión, aquellos que pueden entregar su alma por causa de las aflicciones de los tiempos venideros. Pero gracias, Señor, porque a estos muchachos, a estos más pequeñitos, a estas nuevas generaciones, tú nos permites hablarles con claridad y decirles, mira, lo que pasó va a volver a ocurrir. Y aunque las cosas se vean muy mal, aunque se vea un peligro inminente, confíen en el Señor y tomen la instrucción y el carácter de esta mujer que no era perfecta, pero que entendía el poder del ayuno, que entendía el poder de la obediencia, y derramen su corazón delante de Dios, humillen su corazón delante de Dios, porque Él está para cuidarnos y Él está guardando a su pueblo. Y te damos gracias por eso, Señor. Nos quedamos en tu presencia, en acción de gracias, dándote gracias por el alimento que estamos recibiendo, por la provisión, Señor, por la vida de todos los que han hecho posible este tiempo. Y en tus manos colocamos estas 2-3 semanas siguientes que vamos a estar profundizando sobre esta revelación. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Den un aplauso al Espíritu de Dios. Bueno, familia linda, ya saben que han invitados a otros 2 banquetes, 5 comidas. Bueno, podemos hacer el siguiente con un traje. Si les parece, dentro de 8 días continuamos, pero es una reunión de traje. Traigan para compartir cualquier cosita. ¿Les parece? Vale, hecho. Chévere, chévere, muy bueno. Les pedimos el favor de recoger un poquitico eso, porque viene, pues les vamos a traer algo que les preparamos. ¡Wow! Es algo muy especial. No sé si tienen afán o no, de todas maneras, pues les vamos a servir y compartimos bien rico todos aquí. Sí. Esta era la abrebocas, ¿cierto? Aquí me llaman, ¿verdad? No, el único que teníamos era falso. Eso ya, chao. Bueno, vamos a ponerle musiquita mientras están, princesa. Oh, sí, sí. ¿Quién estaría conectado? No sé, la señora Elizabeth, creo que todavía estaba ahí. A ver, amor, un momentito, ¿me la despides? La señora Elizabeth. No, Me la despides porque ya voy a cerrar la reunión. De acá. De acá. No habla bien. A la cámara, amor. No me nos falta, solamente hay que recoger los platos. Para que el ahí pueden ir.